Hola, esta es la segunda de las conferencias Enero Online 2025. Se trata del tiempo en psicoanálisis. La noción de tiempo en psicoanálisis es una variable que se pone en juego en diferentes dimensiones. En esta oportunidad ubicaremos su relación a la clínica analítica. Sigmund Freud afirma que lo inconsciente es atemporal, por lo tanto pone en cuestión la relación entre lo inconsciente y el tiempo. Jacques Lacan relaciona la sesión, la serie de las sesiones, lo inconsciente con el tiempo, cuyo soporte es un sujeto supuesto a la experiencia y refiere a la expresión sujeto supuesto al saber. Lacan ya antes de comenzar su seminario ha hablado del tiempo lógico. Hay un escrito del 1945, y hacia el final de su enseñanza retoma el enlace entre lógica y tiempo. Estos puntos serán tratados según tres ejes: la erótica del espacio o espacio libidinal, según el deseo, el amor y el goce. En segundo lugar, el inconsciente atemporal sugerido, pensado por Freud, y la lógica del tiempo como retroacción. Y por último, la erótica del tiempo lógico propuesta por Jacques Lacan. Bien. La noción de tiempo en psicoanálisis, su consecuencia clínica, puede seguirse. En principio vamos a seguirla según los usos del lapso, un curso de Jacques Alan Miller de noviembre de 1999 al 2000. Allí Miller hace una distinción entre lo que es del orden del espacio euclidiano, o sea, medible, y el espacio libidinal. En el espacio euclidiano, una línea continua se extiende entre dos puntos, A y B, y no hay entre ellos interferencias. Ahora, en cambio, en el espacio libidinal o erótico, entre los puntos A y B surge un obstáculo. En la neurosis hay una relación estrecha entre la existencia de dicho obstáculo y la constitución del objeto del deseo. En la clínica, la erótica del espacio adquiere su preponderancia. Tal el caso de la obsesión, que es el esfuerzo de volver imposible de alcanzar al objeto de deseo en el espacio. Para desear, el sujeto debe volver al objeto inalcanzable. Es el caso del hombre de las ratas, que se distancia de la mujer amada, la convierte en la dama de sus pensamientos y luego, para pensar en ella, le es necesario no verla ni tocarla. Como enseña Sigmund Freud, la condición de amor del obsesivo exige que el objeto sea inalcanzable, inaccesible, ¿no? Porque hace del objeto un encierro, una jaula que lo inmoviliza y lo mortifica. Para el sujeto histérico, en cambio, cuando hay acceso al objeto, éste deja de ser el objeto del deseo y se disloca en el espacio. El objeto siempre estará más allá y será inasible. La bella carnicera desea el caviar, pero a condición de no tenerlo. El obstáculo es la fuga del objeto que cae sobre el propio sujeto, que se transforma, se escamotea y nunca ocupa una posición fija en el espacio. Sobre la fobia, diremos, el caso del pequeño Hans, muestra la constitución específica de un espacio cuando el obstáculo falta o es de constitución deficitaria. El sujeto inventa el objeto fóbico que encarna la función del obstáculo, y dicho objeto es, en definitiva y por excelencia, inhallable. Sin embargo, obliga al sujeto a hacer circuitos y desvíos para evitarlo. Miller relaciona la erótica del espacio tanto con el deseo como con el goce. La cosa, noción freudiana que Lacan retoma, designa al objeto de goce con condición de objeto prohibido y ocupa una posición éxtima, es decir, al mismo tiempo interna e inaccesible.
En torno a la cosa solo podemos girar y guardar distancia. Ese es el fundamento de los circuitos de goce. Solo se puede escapar de ellos por la transgresión. Y la transgresión es un término espacial. Así se lo puede leer en el seminario 7. Luego Lacan agregará que girando alrededor del goce prohibido también se goza, es decir, que hay un goce propio del circuito. En verdad puede oponerse a los circuitos del deseo el goce del circuito que Lacan atribuye al trayecto de la pulsión. Hasta aquí el desarrollo responde a lo libidinal según los espacios del amor, del deseo y del goce. La articulación de estos espacios conforma la erótica del tiempo, ya que al circunscribir el espacio se alude al tiempo, es decir, al movimiento, al desplazamiento en el espacio que lleva tiempo. El movimiento entonces hace a la relación entre las categorías espacio y tiempo. Estas categorías son mociones investigadas tanto por la ciencia como también por la filosofía, desde los griegos a Heidegger, de modo que puede hacerse una historia de la noción de tiempo. Por ejemplo, la teoría de Immanuel Kant sobre el tiempo como forma a priori de la experiencia es en sí una traducción filosófica del absoluto temporal científico de Isaac Newton. Este punto es de particular interés porque Sigmund Freud, en Más allá del principio del placer, discute la afirmación kantiana según la cual el tiempo y el espacio son formas necesarias del pensamiento. Freud considera que la existencia de lo inconsciente desmiente tanto el tiempo absoluto de Newton como la filosofía de Kant. Ya Einstein cuestionó lo absoluto del tiempo newtoniano, de allí toma el nombre su teoría de la relatividad. El matemático lituano Hermann Minkowski en el año 1907 piensa en una cuarta dimensión que reúne espacio y tiempo. Este es un modo de reducir o bien anular el transcurrir del tiempo como tal. En la historia científica del tiempo, podríamos preguntarnos, ¿hay o no una forclusión del mismo? Miller hace recaer la dependencia de la ciencia con relación al sujeto supuesto saber, ya que desde el punto de vista constitutivo del sujeto supuesto saber, subrayemos, el tiempo no cuenta en su cronología. Hasta Heidegger se mantenía el mito de la eternidad, es decir, ser y tiempo aparecían dislocados. A partir de Heidegger, ser y tiempo se conjugan. El tiempo hace al ser y se traduce como desgaste, como envejecimiento y evidencia la muerte. Es aquello que Sigmund Freud lee como horror temporis, horror a la castración, dice Freud. Eleva así el tiempo a la dignidad de la castración. Por lo tanto, el tiempo no solo es difícil de pensar, impensable incluso, sino horrible de pensar. La nueva refutación del tiempo, esto está en otras inquisiciones de Jorge Luis Borges, hace resonancia en estos puntos. Allí se lee, cito, negar la sucesión temporal, negar el yo, negar el universo astronómico, son desesperaciones aparentes y consuelos secretos. Nuestro destino no es espantoso por irreal, es espantoso porque es irreversible y de hierro. Bien, el tiempo, a su vez, pone a la verdad en crisis, ya que también lo verdadero se pretende fuera del tiempo. Aquí llegamos a una paradoja para la filosofía, la paradoja del futuro contingente, el habrá sido en nuestra lengua. En un tiempo, un acontecimiento puede o no suceder. Si de hecho ocurrió, entonces siempre será verdadero que ocurrió, será necesario que haya ocurrido y es imposible que aquello que ocurrió no hubiese ocurrido. Subrayemos en este enunciado las categorías de la lógica modal. Tenemos la contingencia o acontecimiento fortuito,
lo necesario, lo imposible y lo posible. Este sofisma para la filosofía es para el psicoanálisis el nervio de la conformación del tiempo, la conversión de lo posible en necesario, que es de hecho un efecto de retroacción. En psicoanálisis admitimos una doble temporalidad, una doble dimensión del tiempo. Por un lado, el tiempo que pasa, que marca lo abierto de lo posible, y por otro lado, una temporalidad que funciona retroactivamente y tiene como efecto de significación la necesidad. A partir del momento en que algo sucede, será siempre considerado verdadero. Lacan reúne la retroacción freudiana con la paradoja del futuro contingente como efecto de significación del sujeto supuesto saber. Por lo tanto, el tiempo de retroacción es absolutamente fundamental. El tiempo que pasa, que va hacia el futuro, está continuamente duplicado por el tiempo que se dirige al pasado y que es constitutivo de la significación. Es decir, de la ilusión del sujeto supuesto saber. Dicho de otro modo, el psicoanálisis practica una estratificación del tiempo, distingue dos tiempos con direcciones opuestas, uno que va en dirección al futuro y un tiempo que retroactúa, que se dirige al pasado. Este último da la ilusión de eternidad. Lo que es del futuro ya está de algún modo inscripto en el pasado. La interpretación de los sueños comienza con un elogio a Aristóteles por ser el primero que dijo que los sueños no eran revelaciones divinas, sino que provienen del mismo soñante, tras lo cual Freud concluye que vienen de lo inconsciente. A partir de aquí se puede retomar el enunciado según el cual el inconsciente no conoce el tiempo. Para Sigmund Freud se trata de un inconsciente eterno, intemporal, real. En el capítulo 7 de la interpretación de los sueños, aquí voy a leerles, tenemos la siguiente cita. Dice así: lo inconsciente es lo psíquico verdaderamente real. Nos es tan desconocido en su naturaleza interna como lo real del mundo exterior, y nos es dado por los datos de la conciencia de manera tan incompleta como lo es el mundo exterior por las indicaciones de nuestros órganos sensoriales. La cita evidencia en qué se inspiró Lacan para dar lugar a la noción de extimidad, lo que es al mismo tiempo, como dijimos, íntimo e inaccesible. Hacia el final del capítulo 7, Freud toma de la interpretación, ¿no es cierto? Toma como ejemplo a la histeria y sus reminiscencias. Aquello que sucedió hace más de 30 años se actualiza y es vivido como presente. Atención aquí con esto que es conclusivo. El deseo inconsciente infantil es siempre activo e inalterable. En el inconsciente nada es pasado ni olvidado. Lo inconsciente es una memoria absoluta. En el apartado sobre lo inconsciente, la conciencia, la realidad, Freud plantea la siguiente pregunta. Dice así: ¿y el valor del sueño para el conocimiento del futuro? Ni pensar en ello, naturalmente. Podríamos reemplazarlo por esto otro, para el conocimiento del pasado, pues del pasado brota el sueño en todo sentido. Aunque tampoco la vieja creencia de que el sueño nos enseña el futuro deja de tener algún contenido de verdad. En la medida en que el sueño nos presenta un deseo como cumplido, nos traslada indudablemente al futuro. Pero este futuro que al soñante le parece presente es estructurado a imagen y semejanza de aquel pasado por el deseo indestructible. Subrayemos este último punto.
Es fundamental entonces considerar lo inconsciente atemporal que conjuga el deseo infantil siempre activo e indestructible en una memoria absoluta. En un texto posterior de 1915, Lo inconsciente, en el apartado 5 sobre las propiedades particulares del sistema inconsciente, puede leerse algo que va en este mismo sentido, pero Freud es más taxativo aún. Dice así: los procesos del sistema inconsciente son atemporales, es decir, no están ordenados con arreglo al tiempo. No se modifican por el transcurso de este ni en general tienen relación alguna con él. La relación con el tiempo se sigue, dice Freud, del trabajo del sistema consciente. Bien, hay en la página 184, que es esta que les acabo de leer, una nota de Strachey. Allí va siguiendo detalladamente cada uno de los puntos en los cuales a lo largo de la obra freudiana Freud atiende a la cuestión de lo atemporal, de lo inconsciente. Yo solo estoy ubicando algunas de esas menciones. En el historial del hombre de los lobos, recordemos que se titula De la historia de una neurosis infantil. Allí hay una referencia similar a estas citadas y una indicación para el analista. Dice: los primeros años del tratamiento apenas si lograron cambio alguno. Atendiéndome al punto de vista del médico, solo puedo enunciar que en casos semejantes, si quiere averiguar, el médico sea el analista, y conseguir algo, él debe comportarse de manera tan atemporal como lo inconsciente mismo. Lo podrá lograr si es capaz de renunciar a una ambición terapéutica de cortas miras. Bien. Por lo tanto, invita al analista a tomar en cuenta el tiempo fuera de su devenir cronológico. Germán García explica la cuestión del tiempo, el futuro anterior, y da una indicación clínica. Voy a citarles. Dice lo siguiente: Lacan cruza la flecha del tiempo sobre sí misma. Antepone el futuro al pasado, dado que se trata de una estructura pasada por el lenguaje. Privilegia el habrá sido del lenguaje. ¿Qué quiere decir habrá sido? Quiere decir las cosas no fueron, porque si fueron no hay nada que hacer. Las cosas habrán sido así o asá según yo las ordene en el futuro. Desde un presente que según Borges es la percepción que uno tiene del mundo, entonces desde un presente tengo un futuro. Así se puede entender la frase de Jacques Lacan: la represión viene del futuro, no del pasado. Uno reprime por los proyectos conscientes e inconscientes que tiene, no por una fuerza que le impedirá actuar. En los análisis se escucha una versión del pasado, sigue Germán García, que deja sin salida, una versión para angustiar al analista. Por ejemplo, pasaron tales cosas en el pasado, esas cosas no son modificables, incluso algunos de los actores de la película están muertos. Bien, ¿qué podemos hacer con eso? Nada, dice. Pero, y aquí la indicación clínica, como sabemos que ese pasado tiene la función de argumentar algún proyecto o algún fracaso de proyecto, escuchamos atentamente para deducir a qué proyecto se opone o qué proyecto sostiene. Esto pueden ubicarlo en esta cita en el curso de las pasiones de enero de 1999. Más adelante en el mismo texto, está disponible en el archivo Germán García, del Centro Descartes. Entonces decía, más adelante en el mismo texto
Y a propósito de la doble dimensión del tiempo, Germán García hace la siguiente interpretación. La flecha del tiempo, pasado, presente, futuro, es para el psicoanálisis el deseo mismo. En Lacan, el presente apunta al futuro y por retroacción al pasado. Y retoma. La represión viene del futuro, quiere decir que viene de lo que esperamos y no de lo que nos ocurrió. Si esperamos ser ciudadanos ilustres, no vamos a satisfacer impulsos asesinos. El carácter atemporal con el cual Freud califica al inconsciente, en Lacan refiere al sujeto supuesto saber, es decir, el inconsciente que resulta de la propia experiencia analítica. Claro está que la experiencia analítica conoce el tiempo. De hecho, la sesión analítica es temporal. Es una maniobra esencial con el tiempo, una desmentida del sujeto supuesto al saber. Desmentida al todo que dicho sujeto supuesto al saber sustenta en la sesión y que pretende superar la forclusión del tiempo. La expresión sujeto supuesto al saber, introducida en 1964 durante el seminario 11, no solo da la estructura simbólica de la transferencia, sino que permite también ubicar lo libidinal de la transferencia. Esto es también un punto muy importante. Es decir, articula al sujeto con el saber y con la realidad sexual del inconsciente. Es decir, se apoya en el registro significante, según la operación que aísla en el seminario 11 Lacan, alienación, pero llama a lo que queda por fuera del significante, el objeto A, la relación con el resto corporal que no se puede eliminar. Operación separación. Bien, esta articulación fundamental entre significante y libido se sigue también en los usos del lapso. Cito: si el inconsciente no conoce el tiempo, la libido, en cambio, sí lo conoce. Existe una temporalidad del eros en el nivel del amor, del deseo y del goce. El amor se ve atormentado por la función del tiempo. De allí sus espejismos. Pretende a los enamorados más fuertes que el tiempo e incluso que la muerte. El amor repite el sofisma del futuro contingente. El no cesa de escribir. El encuentro que podría no haber sido. Es la frase: tú desde siempre me estabas destinada o destinado. Acerca del deseo sexual, la experiencia analítica enseña que es intermitente, ya que el carácter indestructible, como dijimos con Freud, del deseo inconsciente es compatible con las variaciones de la investidura de un objeto particular, precisamente porque el goce tiene consecuencias sobre el deseo. Freud es muy claro al respecto. En los textos acerca de la vida amorosa, dice que el goce del objeto tiene una consecuencia, un rebajamiento de su valor erótico, o sea, el goce tiene una temporalidad de tensión en la insatisfacción y de resolución en la satisfacción, tal el caso del goce fálico en el hombre. Del lado femenino, la exigencia de goce es menos marcada y se suele presentar como exigencia de amor, que el amor tome el relevo del goce. Si me ama, entonces existo. Por lo tanto, el goce es también atormentado por el tiempo. Entre los sexos, el malentendido prospera y el encuentro armonioso es una ilusión. La operación de la histeria ante el desencuentro, que de hecho le resulta inaceptable al sujeto histérico el desencuentro, su operación es separar deseo y goce. Juega con la diferencia entre ambos términos. El sujeto de la histeria trata de obtener la continuidad temporal del deseo por la sustitución del goce. Así, estratifica el tiempo con consecuencias que pueden ir, ¿verdad?, de la frigidez a la erotomanía. El amor se proyecta y eterniza sobre el horizonte de una certidumbre de satisfacción total
por lo tanto es siempre percibido como insatisfactorio. En el obsesivo, la procrastinación señala el elemento del tiempo. El sujeto suspende el goce sin su anulación, ya que hay un goce específico de la suspensión del goce. Por ejemplo, si se trata de la educación del comportamiento anal, la demanda del gran otro de obtener el objeto anal se ve valorizada por la retención. El sujeto no da lo que se espera de él. Así obtiene del otro la demanda como un verdadero objeto, haciéndole esperar. Esta es la relación al tiempo, ese hacer surgir la espera. El obsesivo hace esperar y a su vez espera. El cuadrado modal ilustra la relación entre tiempo y neurosis, la modalización del deseo tanto en la histeria como en la obsesión. Es algo que pueden encontrar sobre el final del texto 1, 2, 3, 4, el tomo 1. Allí se arma un quiasma para ubicar la modalidad que prevalece en la histeria, que es la contingencia. La problemática es la de los encuentros fortuitos que el sujeto tiene, en contraposición al sujeto obsesivo que solo tendrá encuentros necesarios prestos a ser obligatorios. La histeria rechaza la necesidad en la que el obsesivo nada. Es fiel a la contingencia que muchas veces provoca y esa es su verdad y su bandera. Esto favorece la fragmentación y la interrupción. En la obsesión, dijimos, predomina la necesidad. El sujeto es esclavo del no cesa, está en el infierno del deber y esto da la posibilidad del deseo. El deseo según la modalidad de lo imposible. En el caso de la histeria, el deseo entra en lo posible pero denunciado como insatisfactorio. En la clínica, a nivel del pensamiento y contra la estructura, en la histeria tenemos certidumbre, aunque más no sea del vacío, y en la obsesión duda que culmina en el deseo imposible. Bien, al par histeria-obsesión puede agregarse el par manía-melancolía y su relación con el tiempo. La manía está marcada por el predominio del tiempo que progresa por una aceleración en dirección al futuro. Se vuelve veloz, instantáneo el tiempo. El maníaco, lejos de vivirse como desecho, se vive como agalma delirante. El tiempo está marcado por la precipitación, como si el sujeto viviese un presente demasiado estrecho con relación a aquello que tiene para decir. Al contrario, la melancolía está marcada por el predominio de un tiempo que retroactúa. El sujeto no vive el mismo tiempo que los demás. El tiempo para él va del futuro al pasado. El futuro pasa continua y rápidamente hacia el pasado. Esto da al melancólico ese sentimiento especial de detención del tiempo. Todo es vivido como si estuviera en el pasado, como si él mismo fuese ya pasado, o sea, desecho, es decir, objeto. Bien, retomo el inconsciente atemporal, ¿no? Y cómo responde a esta problemática planteada por Freud la sesión analítica, que es temporal. Bueno, según una particularidad del tiempo, ¿no es cierto? Y permite, a su vez, la sesión analítica situar el tiempo en un análisis. A él refieren cada uno de los textos que componen trabajos sobre la técnica psicoanalítica de Sigmund Freud. Por ejemplo, está la referencia al tiempo de la iniciación del tratamiento, las entrevistas diagnósticas, el momento de la llamada por Lacan rectificación subjetiva e implicación, es decir, cuando el sujeto se anoticia de que habla y que algo habla en él más allá de su conciencia, y como consecuencia su introducción a lo inconsciente. También están las consideraciones sobre el dispositivo que Freud enmarca según el tiempo y el dinero.
Dice, se trata de estipulaciones importantes para dar comienzo a la cura analítica y poner en marcha la asociación libre y al análisis propiamente dicho. En fin, son numerosos los señalamientos de Freud. Destaco solamente uno de ellos. Hay una indicación muy interesante de Freud, ¿no? Dice que hay un momento en la cura en el cual el paciente, dice él, ¿no es cierto?, el analizante, dice cosas antes y después, o alternativamente, o al mismo tiempo, ¿no?, antes y después de la sesión. Y dice, hay que esperar el momento para introducir estas cuestiones. ¿Cuándo es el momento? Mientras las comunicaciones y ocurrencias del paciente fluyan sin detención, no hay que tocar el tema de la transferencia. ¿Cuándo debemos empezar a hacer comunicaciones al analizado? No antes de que se haya establecido en el paciente la transferencia operativa. Para ello, hace falta darle tiempo. Y continúa. No solo en los comienzos es necesario. Aún en periodos posteriores del tratamiento habrá que proceder con cautela para no comunicar una solución de síntoma y traducción de un deseo antes que el paciente esté próximo a ello, de suerte que solo tenga que dar un corto paso para apoderarse él mismo de esa solución. Bien. Sigue Freud ubicando la cuestión del significado del saber en psicoanálisis, la causa del no saber inconsciente, ¿no? Y la posibilidad o no de reconocimiento de lo inconsciente. Tengamos esto porque vamos a ver cómo es que Lacan retoma estos puntos. Acerca de la sesión analítica, Miller hace la siguiente lectura, sigo en los usos del lapso, ¿verdad? Toma tanto los escritos técnicos como la lectura de Lacan. Dice, la sesión analítica es un lapso de tiempo especial en el que el sujeto hace la experiencia de la doble temporalidad para relacionarse con la dimensión fuera del tiempo del inconsciente que Lacan traduce como sujeto supuesto saber, la ilusión estructural de que el pasado ya estaba escrito. Dicha ilusión es cotidiana. Lo nuevo, a partir de un análisis, es que tal experiencia está respaldada, tiene por fondo al sujeto supuesto saber. Quiere decir que cada momento presente en la sesión analítica está duplicado por el sujeto supuesto saber, duplicado por su propia inscripción en el pasado. Por lo tanto, es vivido en el presente y al mismo tiempo en el pasado con la significación del inconsciente. De allí que todo lo que se dice en una sesión toma otro sentido, el de ser inconsciente, el sentido de haber sido escrito, y eso hace que analizante sea equivalente a lector. Llegado el momento oportuno, la interpretación basada en el juego homofónico de palabras reenvía a cada enunciado presente en su inscripción a su enunciación por el sujeto supuesto saber. El analizante es el tiempo progrediente, mientras que el analista representa para el analizante al tiempo regrediente, o sea que encarna al operador que hace que el presente sea vivido en el pasado. Y en segundo lugar, el analista trae de vuelta ese pasado para el presente. El pasado es el mismo que en el sofisma del futuro contingente. El instante de tiempo que pasa lo posible a lo necesario. El instante de tiempo que hace advenir la necesidad lógica bajo la forma del estaba escrito. Subrayemos. Allí se instala la descripción del inconsciente como fuera de tiempo, el inconsciente como necesidad lógica ya escrita. El tiempo del analizante se rige por un aún no,
por un aún no saber. Esto es freudiano. Mientras que el tiempo para el analista se rige por el saber ya allí, saber escrito. Ubicado este punto, Lacan sitúa el inconsciente como lugar del gran otro, es decir, que tradujo lo atemporal del inconsciente freudiano en espacio, en el que los significantes están sincrónicamente escritos. La interpretación, función del analista, es establecer una conexión, término freudiano, entre el fuera del tiempo del inconsciente y el presente del analizante, de modo que la palabra es reenviada a la escritura. Que la interpretación se asiente en la homofonía quiere decir que la frase escrita puede recibir dos significaciones diferentes. Es como si dijera, usted leyó mal lo que estaba escrito, por lo tanto, permite, eso es lo importante, permite una rectificación de lectura del supuesto saber. A su vez, la interpretación, inconsciente interpretación lo llama Miller, funciona como acontecimiento imprevisto en oposición a la repetición, o sea, el inconsciente repetición, el automatón. Así, la modalidad temporal de la interpretación es, subrayemos, la sorpresa y supone la espera, no la espera del obsesivo sin pasiva, sino se está a la espera de eso, ¿no? Es una espera activa. Se trata de una transformación de lo imposible, esto es lo nuevo ahora, se trata de una transformación de lo imposible en acontecimiento, en contingencia. El acontecimiento solo se escribe bajo el fondo de lo imposible, da un valor de real y esto hace que sea inquietante. Este último punto es consecuente con la teoría de Hegel que sigue Aristóteles, quien dice que el tiempo va contra el ser. El pasado es no ser más y el futuro no ser aún. Dos nadas entre las que el presente es un límite. Es la paradoja de la hora. El tiempo es un ser inquietante, puesto que Hegel retoma para decir que el tiempo jamás es un ser en reposo y tampoco deja en reposo a la nada. El tiempo alimenta a la inquietud como nostalgia y también a la inquietud con relación a lo que será. Vuelvo, el tiempo alimenta a la inquietud como nostalgia y también a la inquietud con relación a lo que será. Hegel indudablemente captó esa subjetividad esencial del tiempo, pero la conceptúa, ¿no? En relación a un espacio objetivo. Lacan retoma este punto al decir que el sujeto está entre dos significantes y a diferencia de Hegel lo representa espacialmente. El sujeto tachado, S barrado, entre S1 y S2, va a ubicarse en el ordenamiento temporal de la cadena significante. O sea que entre S1 y S2, en ese espacio intersticial, cae el sujeto barrado, que retoma, según todas las paradojas del ahora aristotélico. Es la negatividad subjetiva, el ser evasivo, fugaz, evanescente, un estatuto esencialmente temporal del sujeto del inconsciente. Lo que Lacan llama sujeto es la temporalización del par significante que hace que el sujeto sea vehiculizado en la cadena significante. El sujeto, como el ahora, es el concepto del presente instantáneo. Otro punto muy importante, el presente como instante. Un presente del cual se sustrajo toda duración, puede decirse una construcción significante. Pero hay otro presente, un presente que tiene cierto espesor y viene de la libido, el objeto A. Por un lado, tenemos el sujeto barrado, puntual y evanescente de la articulación significante, ligado, por otro lado, al objeto. El objeto A tiene, a contrapelo del sujeto, duración, espesor,
e inercia de goce, es resto corporal, consistencia lógica, y por ello se le puede atribuir los fenómenos de desaceleración del tiempo y también de inversión. Esto a diferencia del sujeto sutil e inconsistente lógicamente hablando. Si bien el sujeto soporta las paradojas de la hora, no es, esto no hay que perder de vista, no es sin el objeto A, que trae consigo el patos del alma, los afectos, las pasiones, que mantienen la fluctuación anímica, fluctuación de los estados del alma, con su duración, con sus sustituciones, como lo llama San Agustín. Es lo que Germán García pone a trabajar en el curso de las pasiones ya citados. En cierto modo, el objeto A como tal vuelve el tiempo no homogéneo. Opera tanto por estrechamientos como por dilataciones del presente. En este sentido, el objeto A, señala Miller, se esconde en el seno del tiempo lógico, tal como Lacan lo articuló en el sofisma temporal. En el curso de las pasiones, volvamos allí, se lee que Borges decía: el pasado es la memoria, el futuro es la imaginación y solo el presente existe. Sigue Germán García. Uno puede decir lo mismo, puede decir que el pasado es la reminiscencia, el futuro es el deseo y solo el presente es alegría. Alegría como expansión vital, como dice Lacan, plenitud del ser, ser del lenguaje, una relación a la lengua. Alegría como pasión, cierta plenitud ligada a la relación del sujeto al lenguaje. Se trata del temple y no de la felicidad. La alegría es algo entre el aburrimiento y la angustia, un aliviarse del peso sacrificial del objeto. Alguien del público en ese curso recuerda y dice que hay una cita de Lacan que Germán la refiere, ¿no? Dice, esto es algo que dice Lacan: la tristeza, nos dice Dante, es el peor de los pecados. ¿Cómo nosotros, siendo analistas, podemos mantenernos al margen de la tristeza? Todo el mundo sabe que soy alegre, que me divierto, que hago constantemente chistes que molestan a los universitarios. Cada vez tengo menos con quienes compartir los motivos de mi alegría. Yo creo, prosigue Germán García, que Jacques Lacan tiene una veta cómica, está lleno de burlas y de ironías. No se ve que el lacaniano tenga un espíritu acorde, está aplastado por el peso del superyo teórico de Lacan, ¿no? 30 años estudiando el seminario 1. La frase que sigue a esta frase que citamos, solo como siempre he estado, fue polémica para algunos. Éric Laurent la usa para hablar del problema de la soledad de la pulsión. Cada vez que alguien toma una decisión, continúa Germán, seriamente está solo. Decide sobre lo indecidible. Solo como siempre he estado, fundo, dice Lacan. Decidir se decide solo. Incluso uno puede decidir solo estar con otros. De hecho, Lacan decide solo hacer una escuela con otros, no con él mismo. En este punto retomo la cuestión de que el objeto A se esconde en el tiempo lógico del sofisma. Efectivamente, el tiempo lógico es el tiempo del inconsciente, el de un sujeto, el de cada quien. En los primeros años de su enseñanza, Lacan habla de intersubjetividad respecto del tiempo lógico. Luego singulariza la cuestión. Instante de mirar, tiempo de comprender y momento de concluir son cortes, escansiones, tal como lo es una decisión que un sujeto toma a solas, pero en el devenir de un análisis. En la sesión analítica, el corte adquiere su efectividad. Introduce una discontinuidad. No se corta siempre ni se corta de la misma manera, sino que algunas veces y en algún punto
y eso mismo da el valor al corte, hace que el factor temporal sea ineliminable. Es el uso fecundo de la lógica en psicoanálisis, su fin clínico, la refutación del tiempo cronológico que permite que cada sujeto arribe a su singular incurable. Es por eso que el tiempo en psicoanálisis es no solo una variable, sino que es variable según cada quien. La lógica en psicoanálisis es fecunda cuando engendra paradojas, es decir, que no implica contentarse con el juego racional, sino avanzar para designar la iancia de la causa, que, en términos freudianos, remite al encuentro imposible con el objeto desde siempre perdido. El tiempo es en psicoanálisis la afirmación de un sujeto dividido en análisis, según una ética, es decir, un deseo del otro como alteridad o destino, pero hecho propio, apropiado según una invención posible sobre la base de la confianza. El tiempo en un análisis es el tiempo de la decisión marcada por la lógica de una elección que conlleva una pérdida, decisión que admite que fue necesario lo necesario y eso torna posible, decisión fecunda de un saber alegre sobre la base de lo imposible que deja lugar a la contingencia. Bien, por hoy esto es todo. Si hay comentarios, preguntas, pueden hacerlos enviándolos al mail del Centro de CAR. Hasta pronto.